seguimos con los árboles y lo siguiente que vamos a hacer va a ser una función que nos permita calcular en el árbol que ya teníamos la altura de un nodo. ¿Os acordáis cómo hemos dicho que era la altura de un nodo? Que era el mayor de los caminos que unían ese nodo con cualquiera de sus descendientes, pero también lo hemos definido de otra forma que nos iba a permitir hacer una función recursiva. Hemos dicho, la altura de un árbol va a ser 1 más la máxima altura de alguno de sus descendientes. Y ahí ya tenemos la función recursiva. O sea, que si nosotros hacemos que altura devuelva un entero porque es un número, recibe un árbol, que es sobre lo que queremos calcular la altura, y aquí decimos que devolvamos 1 más la altura del hijo izquierdo o la altura del hijo derecho, quiero el máximo de esas dos cosas. ¿Se entiende? Súmale 1 al máximo de la altura de mi hijo izquierdo o la altura de mi hijo derecho. Esta sería la idea, ¿vale? Si lo dejo así solo, es una función recursiva incorrecta porque no tiene caso base. Entonces tenemos que poner caso base. ¿Cuál es el caso base? Que la A sea nulo. Entonces, si la A es nulo, devolvemos 0. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasaría en un árbol como el que empieza en 6? Si yo ejecuto altura con 6, como 6 no es nulo, no hace esto, vamos a devolver 1 más el máximo de la altura del hijo izquierdo y la altura del hijo derecho. ¿Cuál es la altura del hijo izquierdo, que es 5? 1 más no es nulo. 1 más el hijo izquierdo es 5, no es nulo. Entonces no tiene el caso base. 1 más el máximo de nulo y el máximo de nulo. 1 más 0 es 1. Más el primer 1, 2. Me va a dar 2 aquí. Si lo considero bien, si para mí este árbol tiene altura 2, perfecto, lo dejamos así. Pero si yo quiero que esto sea altura 1, porque tiene 1 de altura, un solo salto, entonces no me vale este caso base solo. Ese caso base está bien, pero tendría que añadir otro. Y es cuando el hijo izquierdo es nulo y el hijo derecho es nulo. Y en este caso también devolvería 0. Así, un árbol que sea hoja tendría altura 0. Y este, que sería el del 6, tendría altura 1. Como digo, depende de cómo queramos definir altura de verdad. Si para nosotros esto es altura 2 o es altura 1. Depende de cómo queramos, tendremos que jugar con el caso base de una manera o de otra. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Venga. Pues vamos a pasar ahora a ver. Bueno, antes de eso, hemos visto cómo implementar un árbol binario de la forma más simple posible. Pero hay una cosa que no hemos utilizado en nuestro programa, y es saber quién es el padre de un nodo. Hemos utilizado los hijos, hemos completado todo el árbol, lo hemos mostrado utilizando los enlaces a los hijos, pero nunca nos hemos preguntado, oye, ¿quién es padre del nodo que tiene tigre? Eso no lo hemos hecho. Con una representación como esta, es posible calcular el padre de un nodo, pero lo tenemos que hacer buscando desde la raíz cuál es el nodo que tiene entre sus hijos al que me dicen, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo de forma recursiva, y os lo dejo como ejercicio para casa porque es interesante. Hacer de forma recursiva una función que te diga si un nodo es padre de otro nodo. ¿Vale? Perdón, que me diga cuál es el padre de un nodo en un árbol. Me basa dos árboles en realidad, la raíz del árbol completo y el árbol que empieza en el nodo que yo quiero buscar su padre. Entonces, de forma recursiva hay que encontrar el padre empezando por arriba, recorriéndolo todo, recorriéndolo en profundidad. ¿Ok? Pero si yo quisiera encontrar los padres de forma mucho más rápida que buscando, pues lo que puedo hacer es aumentar el uso de memoria de mi estructura de datos.
si yo quiero aumentar la velocidad en el acceso al padre, puedo poner un puntero adicional que apunte siempre al padre, ¿vale? Esto, si lo hago así, implicará que en la estructura tendré que poner otro campo más que será de tipo puntero a estructura nodo, que será padre, y cuando yo voy creando el árbol tendré que ser consciente de eso e ir conectando unos con otros. Ya no me basta con hacer que raíz de hijo izquierdo sea aux1, sino que tendré que hacer a continuación que aux1 flecha padre es raíz, para dejar bien conectados todos los nodos. ¿Se entiende? Ok. Entonces, como digo, esta decisión la tengo que tomar en función de qué es lo que quiero hacer en mi programa. Si necesito recorrer muchas veces el árbol hacia arriba, pues pondré esto a pesar de gastar más memoria. Si no, pues no lo pondré y ahorraré memoria. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora entonces, si hemos hablado ya un buen rato de árboles binarios, vamos a hablar de árboles enearios. Así es como hemos implementado el árbol binario. ¿Cómo implementamos un árbol eneario? Pues lo vamos a hacer siguiendo una estrategia que se llama hijo izquierdo, hermano derecho. Y consiste en que cada nodo, aparte del dato, va a tener dos campos de tipo puntero a nodo. Uno apuntará al primer hijo de los n que como máximo puede tener cada nodo, y el otro campo apuntará al siguiente hermano de ese nodo. Siguiente hermano de ese nodo. ¿Los hermanos quiénes son? Todos los hijos del mismo padre. Entonces, si yo quiero representar un árbol que tiene un nodo en la raíz, esa raíz tiene 3 hijos, el primer hijo tiene 2 hijos y el tercer hijo de la raíz tiene un hijo, lo voy a hacer así. La raíz tendrá un puntero que apuntará a su primer hijo y no tendrá ningún hermano derecho, porque es la raíz. ¿Se entiende? La raíz nunca tiene hermano derecho. No tiene ningún hermano la raíz, porque no tiene padre. Pero este nodo, que es el primer hijo de la raíz, sí tiene un hermano. Y ese, a su vez, tiene otro hermano, que son los 3 hijos de la raíz. ¿Vale? A su vez, el primer hijo de la raíz también tiene un primer hijo. Y como ese nodo tiene 2, ese primer hijo tiene un hermano. El segundo hijo de la raíz no tiene más descendientes, pero el tercer hijo de la raíz hemos dicho que sí tenía un descendiente, por eso tiene aquí un enlace a su primer hijo. ¿Se entiende? ¿Seguro? Fijaos que, en comparación con la forma de representar el árbol binario, ¿qué cambia aquí? Antes, ¿cómo lo hacía? Con 2 punteros. Y ahora con 2 punteros. Lo que cambia es la semántica, que los punteros ya no significan lo mismo. Antes hablábamos de hijo izquierdo, hijo derecho, y ahora no. Ahora hablamos del primero de mis hijos y de el siguiente de mis hermanos, en relación a mi padre, si es que tengo. ¿Vale? ¿Qué nos permite esta representación, esta estructura enlazada no lineal? Nos permite representar árboles enearios con cualquier valor de n, y es más, árboles en los que el número no está limitado y cada nodo puede tener cualquier número de nodos, cualquier número de hijos, perdón. ¿Bien? ¿Veis también que esto en realidad es como una lista de listas? ¿Veis que tengo aquí como una lista y los elementos de esta lista, algunos de ellos son cabeceras a otras listas, cuyos elementos, algunos son cabeceras de otras listas, y así recursivamente. Es una lista de listas de listas, pero me permite representar árboles enearios. ¿De acuerdo? Desventaja de esta representación tal cual está aquí. Si yo tengo la raíz, que es normalmente lo que me permite controlar todo el árbol, tengo la dirección del nodo raíz, y quiero acceder al último hermano del descendiente más viejo, o sea, más viejo no, del último descendiente que yo tenga,
a la última hoja a la derecha, ¿qué tengo que hacer? Ir al primero de mis hijos, recorrer hasta el último de sus hermanos, ir al primero de sus hijos, recorrer hasta el último de sus hermanos, primero de sus hijos, último de sus hermanos, así hasta que ya no llegue un nodo que no tenga ni hermanos ni hijos. Y esa será la última hoja a la derecha. Tengo que atravesar ahí un montón de nodos. ¿Soluciones a esto? Pues muchas soluciones. Si yo sé que voy a necesitar con mucha frecuencia acceder a los últimos nodos, pues podría, además de tener en cada nodo un enlace a mi primer hijo, tener un enlace a mi último hijo. A los dos, al primero y al último. Cada vez que añado un hijo nuevo, lo conectaré como hermano, ¿vale? De los que ya tengo, y actualizaré mi enlace de último hijo de forma adecuada para mantenerlo bien. Pero una vez que lo tenga bien hecho, para encontrar la última hoja a la derecha, pues bajaré por último hijo, último hijo, último hijo, último hijo. Y me costará logaritmo en base n, logaritmo en base n, saltos. ¿Vale? Es que además yo quiero recorrer todos los hermanos que tenga, independientemente de donde yo esté. Si yo estoy en un nodo del árbol, me gustaría saber todos los hermanos que tiene, no solo los que tiene a continuación. Pues ¿qué puedo poner? Hermano izquierdo. Cada nodo tendrá hijo izquierdo o primer hijo, último hijo, hermano derecho y hermano izquierdo. Y así podría recorrer el árbol para arriba, para abajo, izquierda, derecha, lo más rápido posible. ¿A costa de qué? De ocupar mucha memoria en cada nodo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo hago yo la representación en C de una estructura que me permita manejar árboles enearios. Si yo creo un nuevo fichero, hago struct nodo, porque son nodos igual que antes, solo que ahora tendremos el dato que puedo poner entero para el ejemplo, y tendré que poner un enlace al primer hijo, ¿verdad? Que será un puntero a estructura nodo, y lo llamo hijo izquierdo, primer hijo, como quiera, ¿vale? Lo puedo llamar hijo izquierdo porque normalmente le llamamos no me sale la palabra, estrategia hijo izquierdo, hermano derecho. Pues pongo HI de hijo izquierdo y aquí pongo hijo izquierdo o primer hijo, ¿vale? Y struct nodo asterisco hermano derecho, ¿sí? Y para manejarlo fácil, pues haré typedef struct nodo puntero árbol. ¿En qué se diferencia esto de lo que ya teníamos? ¿En qué se diferencia? En nada. Solo en la semántica. Solo en la forma en la que yo uso los dos punteros que tengo. Sigo teniendo dos punteros al mismo tipo de estructura además, pero la semántica es diferente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Vale. A no ser que yo haga una estructura mucho más optimizada para los movimientos que decíamos antes, la estructura para representar el árbol eneario y el árbol binario van a ser iguales, pero vamos a tener que manejarlas con una semántica diferente. Entonces, como ejemplo de árbol eneario, lo traigo ya hecho. Vamos a verlo. Tengo aquí la estructura, la misma que acabamos de hacer ahora mismo, la tengo ya hecha. Y este programa lo que va a tratar de hacer es crear un árbol de familia. Un árbol en el que voy a poner una persona, sus hijos, de cada uno de esos sus hijos, de cada uno de esos sus hijos, personas, ¿no? Con nombres de personas. Tengo un fichero .h que se llama nombres.h con un array lleno de nombres masculinos y nombres femeninos, un montón. Y entonces tengo esta función que se llama crea, que no sé si os suena. ¿Os suena de algo? Es la función nueva hoja que hemos hecho antes. Me permite crear una hoja, ¿ok? Y tengo la función libera, que cuando ya está el árbol hecho, libera todo el árbol.
pero este árbol es eneario. ¿Veis alguna diferencia entre esta función libera y la función libera que hemos hecho antes? Es exactamente igual. De hecho, como el dato también es una cadena, también lo voy a liberar igual. Pero entonces, ¿cómo es posible que se liberen todos los nodos si este es eneario y el otro era binario? Este potencialmente puede tener muchos más nodos en cada nivel. ¿Cómo es posible que se liberen todos? Porque primero llamamos a libera con hijo izquierdo y luego a libera con hermano derecho. Entonces, si yo llamo con la raíz a libera, primero ejecutaré libera con hijo izquierdo, que lo primero que hará será ejecutar libera con hijo izquierdo. Bien, que lo primero que hará será ejecutar libera con null y no hará nada. Y a continuación hará libera con hermano derecho. Y se pone aquí. Hará libera con hijo izquierdo que no hace nada, libera con hermano derecho que no hace nada y libera este nodo. Como ya no me queda nada por hacer aquí, libero este nodo. Sigo por aquí y ¿qué hago? Había hecho libera hijo izquierdo, ahora hago libera hermano derecho. Pues se ejecuta este. Que primero hará libera hijo izquierdo, que es null, no hará nada. Y después hará libera hermano derecho. O sea que se va aquí otra vez. Este liberará a su hijo izquierdo, se liberará él, se liberará este, se liberará este y después la raíz. Entonces, aunque la semántica es diferente, aunque el número de nodos potencialmente es muy diferente, la función es exactamente igual. ¿Se entiende? Muy bien. Pues vamos a ver algo ligeramente nuevo con respecto a lo que hemos hecho antes, que es rellenar todo el árbol de nombres, todo el árbol genealógico completo. ¿Qué es un árbol completo? Es la primera pregunta. Pues este árbol de aquí no es un árbol completo. ¿Por qué? Porque no todos los niveles tienen todos los nodos posibles. El primer nivel tiene que tener como máximo 2 elevado a 0 nodos, un nodo. El segundo como máximo 2 elevado a 1, 2. Pero este tiene que tener como máximo 4, porque falta este. Un árbol completo es el que tiene todos los nodos que caben en todos los niveles. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Pues yo quiero hacer un árbol genealógico completo. Entonces, para eso quiero una función que me rellene un árbol que ya exista. Por ejemplo, yo le doy un solo nodo, que va a ser la raíz de ese árbol, y quiero que me lo rellene completamente. Que de ese ponga tantos hijos como yo le diga. Y para cada uno de esos hijos ponga tantos nietos del primero como yo le diga. Siempre la misma cantidad. Por ejemplo, fijaos, yo creo mi árbol inicialmente creo mi árbol que es solo un nodo, el nodo raíz con esta persona de aquí, ¿vale? Yo no veo la serie, mi mujer sí. ¿Por qué siempre hay algo de Juego de Tronos que hacen? Ah, no lo sabía, pero ahora después me lo contáis, me interesa. Yo creo un nodo, que va a ser la raíz. Y ahora digo, relléname el árbol que empieza aquí, en la raíz, y quiero que hagas 2 niveles de profundidad como máximo, y en cada nivel quiero que pongas 3 descendientes por cada nodo. Esta es la idea. ¿Se entiende? 2 niveles de profundidad, en cada nivel, cada nodo tendrá 3 descendientes. Bueno, pues la función rellena recibe como parámetro el árbol, el número de niveles máximo y el número de hermanos que hay en cada nodo. Cada nodo tiene como máximo tantos hijos, ¿no? Pero son todos hermanos entre sí. Entonces, ¿para qué me sirve niveles? Me sirve para poder encontrar el caso base. Porque si no, la función rellena lo que haría sería, me invento 3 nodos, si hermanos es 3, me invento 3 nodos, se los pongo todos como hijos al árbol A y ejecuto rellena para cada uno de esos 3. ¿Se entiende la idea? Si a mí me dicen que haga la función rellena y yo recibo el árbol y los niveles y el número de hijos máximo,
Pues yo lo que hago es que primero creo hijos, ¿vale? Creo hijos, tantos hijos como me dice el parámetro hijos, los añado al árbol A y ahora hago rellena. ¿Para quién? Para todos los hijos. Para cada, vamos a poner aquí for each, aunque no exista. Para cada hijo rellena hijo, niveles, hijos. ¿Se entiende la idea? Pero si hago esto, ¿cuándo deja de rellenar el árbol? Nunca. Entonces, si yo lo que quiero es que se rellenen 3 niveles, 2 niveles, 5 niveles, lo que puedo hacer es poner aquí niveles -1. Y mi caso base será cuando niveles sea 0, porque ya he consumido todos los niveles. ¿Se entiende? Entonces voy a ir rellenando los niveles y cada vez me quedan menos niveles por rellenar. Cuando no me quedan niveles, paro. Y ese es el caso base. Justo lo que tengo aquí, ¿lo veis? Si niveles es 0, termino y no hago nada más. Vale. Pues ya que estamos, voy a poner aquí hijos, que me parece más claro que hermanos. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para crear todos los hijos del árbol que me dicen? Pues primero creo uno. Creo un nodo hoja, con la función que ya tenía hecha arriba. Creo un nodo y lo pongo como primer hijo del árbol A. ¿De acuerdo? Y ahora ejecuto la función rellena con ese nuevo árbol hoja que acabo de crear, pero con niveles -1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, crearé el primero de los hijos, luego crearé su hijo, así tantos como niveles como máximo. Y cuando vayan terminando las llamadas recursivas, lo que me queda por hacer es el resto de hermanos. ¿Vale? Por eso tengo aquí este bucle que va a crear hijos -1 nuevos nodos. ¿Vale? Y les llama hermano a cada uno de esos. Lo crea y fijaos que lo que hace es que a ese nuevo nodo que acaba de crear le dice que su hermano derecho va a ser el hermano derecho del primer hijo que yo hice. ¿Lo veis? Hijo, hijo. Este es el primer hijo de mi árbol A. Su hermano derecho, que la primera vez será null, es lo que copio aquí. Y a continuación digo que el hermano derecho de hijo va a ser el nuevo nodo que acabo de hacer. ¿Se ve esto? ¿Esto lo entendéis? ¿Os acordáis cómo rellenábamos una lista insertando por el principio? Creaba un nuevo nodo, a ese nodo le decía que el siguiente era el primero y al primero le decía que su siguiente era el nuevo. Pues si entendemos que el primer nodo es el primer hijo que he creado, estoy haciendo eso. Creo un nuevo nodo, le digo que su siguiente es el siguiente del primero y ahora el siguiente del primero es el nuevo. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es insertar por el principio en esta lista de hermanos. ¿Se entiende? ¿Seguro? Por cada nuevo nodo que yo creo, ejecuto también la función recursiva llevando cuidado de acercarme al caso base, es decir, con niveles -1. Si esto está bien hecho, creará todo el árbol de familia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro que no hay dudas? Si ahora quiero mostrar el árbol, pues tengo aquí la función que me va a permitir mostrarlo. Y como quiero mostrar todos los nodos, de nuevo aplicaré uno de los 3 recorridos en profundidad que sé: preorden, postorden o inorden. Tengo que pensar cuál es el que más me interesa, porque antes hemos visto que al mostrar lo de carnívoro, tigre, león, el orden en el que salían las cosas podía ser más o menos natural dependiendo de la estrategia que siguiera. Entonces aquí, ¿qué estrategia creéis que puede ser la mejor para mostrar el árbol de familia? Si yo muestro primero
los hijos, en la pantalla, en la consola, me saldrá primero pues Paco, Manolo, Manuel, que son los 3 hijos de el padre, que me saldrá a continuación, si no hay más niveles, porque si hay más niveles, primero no me saldrán los hijos de este padre, sino me saldrán los nietos, que son los que ya no tienen más hijos. Me saldrán los nietos del primer hijo, me saldrá ese hijo, los nietos del siguiente hijo, ¿me entiendes? Entonces, preorden es mejor porque me va a sacar el padre de todos, el padre de todos no, el ancestro de todos, luego me saldrán sus 3 hijos, pero para cada uno de ellos me saldrá primero sus 3 hijos. Entonces lo voy a poder mostrar de una manera que se vea claro. Bueno, pues si no os fijáis mucho en los detalles, muestra lo que hace es eso. Hace un preorden, porque hace primero, trata el dato de la raíz del árbol que me pasan y después, en este bucle, trata de forma recursiva todos los hijos. ¿Ok? Pero como los hijos los tenemos con la semántica que hemos explicado de los árboles linearios, primero tengo que localizar al primer hijo y una vez que ya lo tengo localizado, puedo hacer un bucle haciendo la llamada recursiva con él y convirtiendo a esa variable en su hermano derecho. ¿Hasta qué? Hasta que ya no queden más hermanos derechos. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a ver cómo sale esto. Esto es familia. A ver. Aquí está. Me sale este, que es el primero que yo ponía. Y luego me sale para cada uno de esos 3 hijos, porque hemos dicho 2 niveles de profundidad, 3 hijos por nodo. Pues me salen los 3 hijos de cada uno de los hijos del primero. ¿Lo veis? Por ser preorden. Si hubiéramos puesto los otros, saldría diferente y no tan claro. Además, si yo tengo claro que el preorden me va examinando el árbol, primero este nodo, luego este nodo, luego este nodo y este nodo, pero para este primero examina este, lo que puedo ver es que conforme voy bajando de nivel, en cada llamada recursiva que yo hago, bajo un nivel del árbol, ¿verdad? Me alejo una generación de la raíz del árbol. Y todos los que están alejados el mismo número de generaciones, los puedo pintar la misma cantidad de espacio separada de la pared izquierda. ¿Cómo hago eso? Pues lo que hago es que tengo un parámetro en muestra, que es el nivel de profundidad por el que voy. Y ese nivel lo empiezo en 0 y cada vez que hago una llamada recursiva le sumo 4. ¿Y para qué uso nivel? Para mostrar 4 espacios en blanco antes del nombre. Pero no 4, sino 4 veces, o sea, 4 veces por cada generación. 4 espacios en blanco por cada generación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Si yo aquí, en lugar de 4, pongo 1, pues sale separado un solo espacio en blanco por cada generación. Porque aquí hago un bucle hasta nivel, ¿vale? Y nivel va subiendo. Al principio es 0, pero los hijos de Tyrion están en nivel 1. ¿Bien? Y los hijos de esta están en nivel 2, porque es la segunda llamada recursiva que hago, y nivel se va incrementando, el parámetro va subiendo. ¿Se entiende? Ese no es el parámetro que uso para hacer el caso base. El parámetro que uso para hacer el caso base es el mismo que utilizaba para hacer el recorrido en profundidad, y es que no me queden más hijos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Bien? ¿Seguro? Bueno, pues si esto os ha quedado claro, ahora me gustaría enseñaros un pequeño esbozo muy pequeño de un tipo concreto de árboles binarios, ¿vale?
que son los árboles binarios de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda es un árbol binario, pero se debe cumplir que todos los elementos que están a la izquierda de un nodo sean menores o iguales que ese nodo. Y todos los elementos que están a la derecha de un nodo tienen que ser mayores que ese nodo. El igual lo puedo poner en un sentido o en otro, pero no en los dos, ¿vale? Y en algunos casos incluso no se utiliza el igual en la definición, sino que tenemos que todos estos son menores y todos estos son mayores, y todos distintos al del nodo. Pero si quiero que mi árbol pueda tener números repetidos, tendré que poner el igual en algún sitio, ¿vale? Entonces, si yo tengo un árbol en el que se cumple eso, ¿qué me permite este árbol? Pues me permite encontrar muy rápido, cualquier cosa que yo busque. Porque si me dicen, oye, busca si está el número 4, el algoritmo que tengo que utilizar es, comparo el 4 con la raíz. Si es menor o igual, aplico este algoritmo con el hijo izquierdo. Y si no, aplico el algoritmo con el hijo derecho. Claro, vuelvo a hacer lo mismo. Comparo 4 con 1. ¿Es menor o igual? No. Pues lo aplico con el hijo derecho. ¿4 es menor o igual que 3? No. Lo aplico con el hijo derecho. Ya lo he encontrado. ¿Cuántos saltos voy a dar normalmente? Si está todo equilibrado, si todo el árbol está equilibrado, muy bien repartidos los nodos, manteniendo la propiedad que he dicho de que todos los nodos de la izquierda sean menores o iguales que su padre y todos los de la derecha mayores, voy a tener un orden de complejidad logarítmico. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es un árbol binario de búsqueda porque me permite hacer búsquedas muy rápidas, ¿vale? Entonces, combina la eficiencia de buscar en un array ordenado. ¿Sabéis cómo se busca un dato en un array ordenado? ¿Os suena el algoritmo de la búsqueda binaria? Es el que aplicáis cuando tenéis un diccionario y partís por la mitad a ver si está la palabra ahí, si no, os vais a la derecha o a la izquierda. Eso también tiene orden logarítmico. Pues en un array ordenado, las búsquedas son muy rápidas porque las puedo hacer con el algoritmo de la búsqueda binaria. En un árbol binario, el algoritmo de búsqueda que hemos contado directamente te da la búsqueda binaria. Por lo tanto, es igual de eficiente. Con la ventaja de que el número de nodos en un árbol binario de búsqueda, no está limitado, mientras que en un array sí. ¿Se entiende? Pues por eso son tan importantes los árboles binarios de búsqueda. Y se utilizan para implementar diccionarios y otras estructuras de datos que veréis en segundo. Y además veréis otros tipos de árboles de búsqueda más eficientes incluso que este. Porque este, por definición, así solo, puede ser ineficiente si no está equilibrado, ¿vale? Entonces, para terminar la clase, que queda muy poquito ya, os voy a enseñar un ejemplo en el que tengo una estructura de datos que me define un árbol binario y la voy a usar como si fuera un árbol binario de búsqueda. Mi función de crea o nueva hoja que hemos hecho la tengo igual, pero tengo aquí una función para insertar en ese árbol que, si os fijáis un poquito, además de ver que es recursiva, lo que está haciendo esta función es muy fácil. Es casi como la búsqueda. Yo quiero insertar un nuevo número, pues voy a ir buscando dónde toca insertarlo, como cuando busco si está. Y cuando llego a un sitio donde hay un hueco y no está él, lo pongo, ¿vale? Esa función recursiva para insertar también es muy eficiente, porque tiene orden logarítmico, ¿de acuerdo? A la hora de mostrar voy a usar una de las tres estrategias, preorden, inorden o postorden, y me va a mostrar los datos del árbol. Y a la hora de liberar lo voy a hacer recursivamente como antes.
Entonces, si yo ejecuto un programa como este, en el que inserto varias letras, aquí el dato es un carácter, inserto varias letras desordenadas, ¿vale? En principio, al insertarse, las va a ir colocando en el árbol de tal manera que siempre va a estar ordenado como hemos visto antes. Y al final, antes de liberarlo, voy a ejecutar muestra, ¿vale? Fijaos. Voy a compilar ordena.c y lo ejecuto. Y mirad lo que sale. He insertado E, S, B, U, A, O y C. Y sale A, B, C, E, L, O, S, U. ¿Habéis visto que ha salido en orden? Yo las he insertado desordenadas, de una forma que ya hemos visto que es rápida. Pero es que al mostrarlo ha salido ordenado. ¿Por qué? Porque estoy usando para mostrar esta estrategia que os pregunto a vosotros, ¿cuál es? ¿Preorden, posorden o inorden? Inorden. Preorden es primero el nodo actual y aquí primero no es el nodo actual. Y posorden es primero todos los hijos y aquí primero no están todos los hijos. Por lo tanto es inorden. ¿Qué hace inorden? Inorden dice primero hijo izquierdo, primero hijo izquierdo, primero hijo izquierdo, no hace nada. Ahora el nodo actual, 0. Ahora su hijo derecho, no hace nada. Volvemos atrás en la llamada recursiva y toca el nodo actual, 1. Y ahora toca su hijo derecho. Pero como tiene hijo izquierdo, primero hijo izquierdo. Como no tiene, el 2. Como no tiene hijo derecho, volvemos hacia arriba, 3. Entonces hace 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Cuando ejecuta la llamada sobre el 9, primero hace hijo izquierdo, 8, después el propio nodo por inorden, 9 y nada más. Entonces, los árboles binarios de búsqueda me permiten insertar rápido, encontrar rápido, y si yo uso inorden para mostrar, me sacan todos los elementos ordenados. Entonces son fantásticos. ¿Vale? Por mi parte, de momento, nada más de árboles. ¿Tenéis alguna duda, algún comentario? ¿No? Pues lo dejamos aquí entonces.